Bien, pues vamos a iniciar entonces con el tema de literarios. Vamos a iniciar con el tema de literarios. Muchas gracias por conectarse a esta, pues prácticamente no es antepenúltima, antepenúltima sesión, porque tenemos miércoles, jueves y viernes. Y hoy vamos a ver el módulo número 15. Módulo número 15. Ya vimos literatura clásica, literatura de la Edad Media, literatura del Renacimiento. Y ahora vamos a entrar en una época en la que la poesía ocupó el lugar principal de la literatura. Estamos hablando de la época barroca. Cuando ustedes en arquitectura, en pintura o en literatura escuchan barroco, ¿qué les viene a la mente? ¿Qué les viene a la mente? La palabra barroco. Lo adornado, lo decorado. De hecho, cuando se analiza por ejemplo, los lugares europeos, sobre todo España, toda esa zona de Francia, la arquitectura es barroca, es una arquitectura muy adornada, de tal manera que todo esto se lleva también a la literatura. Así que lo que vamos a ver a continuación es cómo, mediante esta influencia, esta corriente barroca, se adornaron las escrituras poéticas de ese tiempo. Especialmente la corriente barroca se encontró en España. Aquí vamos a ver a Calderón de la Barca y a otros personajes muy importantes, como por ejemplo la famosa Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Ok? Santa Teresa y todas esas que manifestaron en sus poemas esta corriente barroca. ¿Ok? Entonces voy a compartirles aquí esta presentación que es bajo el signo del barroco, módulo 15, rasgos esenciales del barroco. Bueno, al estudiar el barroco, menciona aquí uno de los aspectos más interesantes es el análisis literario y dentro de este, pues obviamente tenemos que analizar distintas maneras cómo se dividió este arte de embellecer las cosas. Así que hay dos corrientes. La primera corriente se llama culteranismo y la segunda corriente se llama conceptismo. Ya lo comenté en parte, de hecho compartí un pedacito de este material el día en el que estábamos analizando algunas porciones del módulo número 12, en la que tocamos el tema de la antítesis y la paradoja. De hecho, aquí en este material está esta explicación. ¿Qué significa culteranismo? ¿O qué hacían los de la corriente culteranista? Lo que hacían era lo tradicional en la poesía. Por ejemplo, si Ángel quiere escribir una poesía y quiere decir que los ojos de una chica, de una enamorada, son verdes, ¿qué es lo primero que quiere hacer? ¿Qué piensas a la hora de escribir la poesía, Ángel? Pues en sus ojos Ajá. Pero piensa que quieres escribirle y no le quieres decir así textualmente que sus ojos son verdes. ¿Qué le pondrías? yo le pondría tu mirada, no es que no sé, como que no tengo algo para pensar, pero sería como que algo así como la mirada es como, es que no sé, maestro, no soy como que Ok, romántico. ok, a lo mejor le dices, tu mirada es como la esmeralda. Entonces, ¿qué hiciste? Cambiaste el color verde y estás haciendo una metáfora o una comparación y lo estás asemejando a una esmeralda. ¿Ok? Cambias las palabras y pones otras a manera de embellecer lo que querías decir.
A eso se le llama culteranismo. Cambiar palabras. Como por ejemplo, cuando hacemos un escrito y no queremos que suene, no sé, a ustedes seguramente les pasa. Y en lugar que pongan una frase sencilla como, vamos a pensar en esta frase. No es suficiente decir las cosas. ¿Cómo lo diríamos así de una manera más poética? La palabra o la expresión, no es suficiente decir las cosas. A ver, Heidi, Brian, Tere, que nazca su espíritu poeta para poner un ejemplo de culteranismo. ¿Qué pudieran decir? No es suficiente decir las cosas. ¿Qué dirían? Bueno, sí. ¿No saben? A lo mejor lo que sencillamente hacemos es buscar como, por ejemplo, sinónimos, ¿ok? Buscar sinónimos de algo. No es suficiente, no basta con expresar estas ideas, por ejemplo, ¿no? Pues lo que estamos haciendo es cambiar las palabras para que no suenen llanas y sencillas, sino que lo que queremos es embellecerlas. Esa es la labor del culteranismo. Ahora, cuando se alteran o se complican las ideas o los conceptos, se llama conceptismo, que es lo que hace el antítesis y la paradoja. Alteran el concepto de las cosas, utilizan distintas expresiones y entonces el lector es el que tiene que entender lo que está diciendo. A ver, vamos punto por punto. Ejemplos de culteranismo. Tenemos la metáfora. ¿Qué es la metáfora? Dice, las figuras son cierto modo de hablar que embellecen o realizan la expresión de las ideas y se apartan del lenguaje común y natural. Como ya dije, en vez de decir tus ojos verdes, tus ojos son esmeralda, por ejemplo, ¿no? Estoy embelleciendo el lenguaje común y natural y lo estoy haciendo poesía. El hiperbatón consiste en alterar el orden lógico de una expresión. Hay una expresión, no sé si aquí en esta asignatura, eh, de dinero, ¿cómo era? De dinero falto y de algo así, pero alteraba el orden de las expresiones. Algo así, falto de dinero o de dinero falto. Y entonces lo que está haciendo es alterar lo que gramaticalmente debería escribirse. Vamos a pensar en siempre en esta idea que puse aquí. No es suficiente decir las cosas. Tal vez se puede decir, las cosas no son suficientes por decir. Entonces, una frase que está escrita gramaticalmente en orden lógico, lo que hace el hiperbatón es alterarlo. Y muchos poemas utilizan esa mecánica. Neologismos. Se entiende una palabra nueva que es introducida a nuestra lengua, una lengua cualquiera. Por ejemplo, piensen en una palabra de otro idioma que se utiliza para embellecer en un poema. ¿Qué palabra en otro idioma? A ver, una palabra que es de otro idioma, pero que se utiliza. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Piensen en una palabra en otro idioma que sea poética. Hagan trabajar la mente. Palabra en otro idioma que pudiéramos agregar a un poema y que le dé ese toque. A ver, Tere, tú eres poeta, Tere.
¿Quién más está por acá que no lo veo? Ahí está Tere, está Brian, está Heidi, está Ángel. Vamos a seguir pensándolo. No les voy a dar la respuesta. De hecho, no hay una respuesta correcta, pero quiero que usted lo analice. Alusiones al mundo clásico. Por ejemplo, cuando algunos poemas utilizan, no sé, piensen en algo de la época clásica que se pueda mencionar, que se pueda mencionar en un poema. Por ejemplo, alusión a los dioses Zeus, Afrodita. ¿Conocen la historia del famoso Narciso, el que se enamoró a sí mismo y se murió? A lo mejor en un poema puede hacerse alusión a Narciso, a Aquiles de la Ilíada, a cualquier personaje de la literatura o del mundo clásico. Hércules, ¿se acuerdan de Hércules? Dice, mi amor es tan fuerte que ni Hércules pudiera derrotarlo. Están haciendo alusión a un personaje del mundo clásico. Alusiones científicas, cosas de la ciencia. ¿Qué cosa de la física, de la ciencia, este, pudiera ser? ¿Qué alusión? Aceite y agua. Ah, por ejemplo, exactamente, exactamente. Esa es una alusión científica, la imposibilidad de mezclarse del aceite y el agua. O por ejemplo, no sé, alusión a algún tipo de cuestiones de ficción, como por ejemplo viaje en el tiempo y cosas así, que tienen que ver con cosas científicas, aunque no comprobadas, ¿no? Pero que tienen alusión científica. Entonces, lo que hace el, esos son palabras que se agregan desde el punto de vista culteranismo. Y después tenemos expresiones que alteran el contenido. Ya vimos de qué trata la antítesis, vimos un ejemplo de hecho en clase, y les voy a poner otro ejemplo de paradoja. A ver, ejemplo 2 de paradoja. Y aquí les voy a dejar 5 minutos para que ustedes traten de entender. Dice, ven muerte tan escondida que no te sienta conmigo, porque el gozo de contigo no me torne a dar la vida. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Dice, ven muerte tan escondida que no te sienta conmigo, porque el gozo de contigo no me torne a dar la vida. Los que vean la clase grabada pueden ponerle pausa y correr los 5 minutos. Es A un ver, Heidi, hiperbato. más bien, ¿qué significa? Ah, Está bien. Si te piden analizar esto y preguntar qué recurso literario, es un hiperbatón, Es porque el gozo de contigo. A ver, ¿qué significa? como algo triste, ¿no? Un poco depresivo, como que está esperando, como que vive sin vivir, como que está muerto en vida, ¿no? Ajá. Ese más bien es el de Pues, arriba, el de vivo sin vivir en mí, en alta vida, espero que muero porque no muero. Es un ejemplo de paradoja. sí, Se los explico. ¿Qué significa? sí, Ok. Hay mucha gente que se quiere morir, ¿verdad? Mucha gente. En sus momentos más bajos, más terribles,
desean la muerte. Pero dice esta poeta, cuando vayas a venir, que sea rápido, que sea silenciosa. Porque ¿qué pasa cuando la gente que incluso se desea morir o desea morirse, ve cerca la muerte? ¿Qué pasa con la gente? Como que se asusta. O sea, Ajá, y empieza a valorar la vida. Eso es lo yo, que significa. Ven muerte tan escondida que no te sienta conmigo, llévame silenciosamente, porque el gozo de contigo o el darme cuenta que estás aquí, pues va a hacer que no te quiera dar la vida. Vamos a ver si tengo razón. Dice la expresión. El poeta, invoca a la muerte pidiéndole que llegue tan escondida que no la perciba, pues no quiere que en ese momento de la muerte recibir una alegría que le inyecte fuerza a su corazón y así reviva en lugar de morir. Y eso es lo que pasa. Hace poco escuchaba yo a una persona mayor que decía, yo ya me quería morir. Dice, cuando empezó a ver las muestras de cariño, cuando empezó a ver la gente que lo iba a extrañar, dice, no, ahora sí quiero vivir. Y eso es lo que dice. Así que esto es un claro ejemplo de qué tipo de recurso conceptista. Si les preguntan qué tipo de recurso literario se utiliza aquí, metáfora, paradoja, antítesis o hiperbatón, ¿qué dirían? Hiperbato. pero No, paradoja, ¿no? paradoja. Si no hubiera, Heidi, si no hubiera la paradoja, sería un hiperbato, ¿ok? Porque se ve así, que está escrito al revés, casi casi, ¿verdad? Porque el gozo de contigo no te torne a dar la vida. Sobre todo ese, porque el gozo de Eso contigo. me confunde un poco, profe. Sí. Traten de estar pendientes, repito, cuáles son las opciones que les están dando en todos los exámenes, dependiendo de las opciones que les den. Hoy hice un ejercicio con unos alumnos de la modalidad presencial. Les dije, hoy no les voy a dar opciones, hoy les voy a preguntar de manera abierta, ¿ok? Y les hice una pregunta. No sé, según Plutarco, ¿qué tipo de política se debe llevar? Y me contestó, opción D, dice. O sea, él se aprendió se aprendió la opción, no se aprendió la respuesta. Y le digo, sí, es lo que yo quiero que eviten, que se aprendan la opción. Entonces, en el examen, presten atención a qué opciones. Si por ejemplo viniera esta frase en concreto y no esta paradoja y tampoco hiperbatón y dijera, por ejemplo, metáfora, hipérbole, antítesis y comparación, ¿cuál pondrían? ¿Cuál pondrían? Hiperbato, ¿no? Ya no está hiperbatón. Dije que no está hiperbatón. ¿Cuáles eran las opciones? Ya se me olvidó. Ah, Es antítesis, comparación, metáfora. Vamos a agregar esas tres. Antítesis, comparación o metáfora. ¿Cuál pondrían? pues, metáfora, ¿no? A ver, ¿dónde está la metáfora? Sería una antítesis. Prácticamente la antítesis es igual a la paradoja, pero más complicado. Pero entre la antítesis, metáfora y comparación, obviamente esto es una antítesis, porque no hay metáfora, no hay comparación.
Pues hay que ponerse abusado con eso. Ese tipo de detallitos lo vamos a estar viendo con el examen simulador. Ahora, ¿quiénes fueron los representantes más importantes de la época del barroco? Está Lope de Vega, está Góngora, está Quevedo, cada uno representante de los distintos movimientos, ya comentamos. Está Sor Juana Inés de la Cruz, representante del barroco mexicano, de el teatro barroco, del drama barroco, todos los géneros de la literatura. Y está lo que se le llamó el auto sacramental, que es un tipo de poesía o un tipo de composición literaria que se utilizaba para hacer una expresión de fe, ¿ok? Más en el ámbito religioso. ¿Y qué se hacía con las expresiones religiosas? Pues lo que hace el barroco, embellecer las expresiones de carácter cristiana, embellecer, por ejemplo, las historias clásicas de David y Goliat, las expresiones clásicas de Salomón, de Saúl, de Samuel, de los apóstoles y todos esos. ¿Ok? Hagan de cuenta cómo hacer una pintura colorida de todas esas historias. De hecho, en la pintura se puede observar pinturas clásicas religiosas que son bastante, son, por decirlo así, de una vista, eh, ¿cómo se puede decir? Una vista así normal. Y hay pinturas de corte barroco que muestran la pintura de una manera muy, muy expresiva. Eso es lo que sucedió en esta época. Ahora, uno de los personajes que se llama Calderón de la Barca escribió una historia que les voy a pedir a ustedes que lean. Ya lo puse aquí en el Classroom. Hay dos videos, o más bien un video, que habla acerca de este personaje. Me comentan que sale en el examen. De hecho, en el examen simulador está un fragmento de esta historia. Es la historia de un personaje que se llama Segismundo. ¿Ok? La historia se llama La vida es sueño. O sea, la novela se llama La vida es sueño. Aquí les voy a compartir y les voy a mostrar que ya lo subí al Classroom. Aquí está. Calderón de la Barca. Es un PDF, es un video, lo pueden ver. Aquí también hay un video de 5 minutos. Pueden ver en YouTube, pueden leer, pueden utilizar ChatGPT, pueden utilizar lo que sea. Pero mañana y mañana quiero que por favor me digan qué entendieron de esa historia. Yo, bueno, maestro, yo pensé que era Sí. para el lunes esa tarea. Yo el sábado vi el video. El sábado. Es que una vez me acuerdo que dijo que de la historia de Segismundo, creo que menciona igual eso, lo que sale en el examen. Ok, Entonces, ya yo lo, adelantaste. ya me dejaba como que no me adelanté, sino que pues ya vi un video, un resumen de la historia. Obviamente, pues no lo voy a contar por mis compañeros. Ok, Pero sí medio escuché, medio leí la historia de lo de qué pasó. ahí está, ya vas ya vas a la mitad de la tarea. Fíjense, quiero comentarles para que vean que no es algo imposible. Hace un año aproximadamente, es una alumna que ya está a punto de terminar. Es una señora de casi 60 años. Se llama Rosalía Granados. Me tocó darle esta asignatura y cuando llegamos a este punto, pues marqué esta tarea, porque es la última tarea. El módulo 16 literalmente dice la vida es sueño de Calderón de la Barca. Investigar y hablar de ello. Y lo dejé de tarea. Al siguiente día, pues les pregunté y nos dio una explicación de la historia. Y yo le pregunté, oye, Rosy, ¿cómo le hiciste? Y me dice, pues vi el video, investigué, dice, amarré cabos, dice, lo entendí muy bien y es lo que expliqué. Me quedé maravillado.
sinceramente le dije, mira, ni yo lo había explicado de esa manera tan completa. Que sirva eso como referencia a que es algo que podemos hacer. Busquen ahí referencias, traten de entender de qué trata. Y es una de las cosas que les va a ayudar a ir entrenando precisamente esa habilidad, esa capacidad de que cada vez que tengamos un tema o que nos pidan que comprendamos un tema, pues podamos hacer uso de los recursos que tenemos a nuestra disposición para poder entenderlo. ¿Ok? Dice Tere, con ese tiempo se me antojó leer. ¿Lo dices en serio, Tere? Lo estás diciendo con sarcasmo. Es, voy a traer mi máquina de sarcasmo para que se active. Sí, se antoja leer, era como un cafecito, una galletita. Sí, entonces, precisamente Literarios 1 es el único que tiene este tema así en un módulo, solo hablar de un libro. Y me han comentado los alumnos que sale. Es Segismundo, la historia de Segismundo. Entonces, les encargo mucho porque mañana vamos a platicar de ello y vamos a contestar. Y ya mañana les envío el examen simulador a los que estén conectados y de acuerdo a la lista que nos envíe también la dirección. Y vamos a darle prioridad a contestar ese fragmento que está en el simulador que habla acerca de el famoso Segismundo. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? No, profe, sin tema. Un tema muy bien. Heidi, Tere, Brian, No, profe. ¿todo bien? No, maestro. Ya están tirando la toalla, ¿verdad? Con literarios. Ojalá que no les digan el siguiente mes, literarios 2, se van a desmayar. ¿Por qué, maestro? No me asuste. Dígame la verdad como No maestro. digo nada más porque, pues, yo digo que hay que descansar de tanta lectura, agarrar otro, Es complicado. claro, claro, agarrar otra, por ejemplo, inglés, matemáticas, textos políticos y sociales. Antes de que terminemos, un buen ejercicio que pueden hacer, la verdad es que a veces nosotros damos por sentado que ustedes lo hacen y no todos lo hacen. Agarren una libreta, agarren una hoja y apunten todas las materias que ya llevan, todas las materias. Y si de repente hay alguna materia que les gustaría llevar, no está de más que le manden un mensajito a la directora, maestra, mire, este mes me gustaría llevar esta materia. En una de esas se acomodan las cosas y la pueden llevar. Y ya si no se puede, pues ni modo. Y otra cosa también, en mi caso particular, si hay alguna materia que quisieran presentar y no tener que llevarla durante un mes, y por ejemplo es una que yo tengo, una que yo les puedo asesorar, igual lo podemos hacer. Pueden decir, maestro, mire, yo voy a presentar esta por mi cuenta, le pueden decir a la directora. No le van a decir que yo les voy a dar asesoría, ¿no? Le van a decir, maestra, yo quiero llevar, por ejemplo, textos políticos 2 por mi cuenta. Ya lo estoy estudiando. Nos ponemos de acuerdo, sacamos una horita de vez en cuando, lo vamos repasando y así van avanzando más rápido. ¿Ok? Es nada más una sugerencia para que cambien un poquito la dinámica y vayan un poquito más rápido y así terminen más pronto. ¿Ok? Muy bien. Nada más es un comentario. Pues nos vemos entonces. Les encargo mucho la lectura. Saludos a todos. Nos Hasta luego. vemos. Hasta mañana. Nos vemos. Gracias, profe. ¿No?